El vicepresidente de Recursos Humanos de Drummond, Ricardo Urbina Roca, desmintió el anuncio realizado supuestamente por el sindicato mayoritario de la empresa Sintran Energética de haber sido concertada para una reunión para hoy, para hablar de este y otros temas. Está en cabina Luis Manuel Mendoza Campo, presidente de Sintran Energética Seccional El Paso. Sí, muy buenos días a toda la población cesarense. Nosotros tenemos que ser claro frente a esa aseveración del doctor Ricardo Urbina, puesto que Sintran Energética en ningún momento ha expresado a sus afiliados de que haya un acercamiento con la empresa respecto a una probable reunión que pudiera reiniciar los diálogos y tratar de resolver el pliego de peticiones. Nosotros hemos entendido que la compañía asumió una posición por medios escritos y radiales en la propia persona del doctor Ricardo Urbina, donde ellos hacen una declaración pública en cuanto que no tienen reuniones previstas con Sintran Energética, ni piensan planear reuniones hacia futuro, sino que estarían esperando el agotamiento de términos supuestamente de la huelga para reunirnos en un probable tribunal de habitamento. Esa es la posición de la empresa. Nosotros como organización sindical hemos mantenido nuestra posición clara y precisa también, que la huelga es un escenario legítimo, legal, constitucional, y que en él debemos reunirnos para continuar con los diálogos. Señor Luis Manuel Mendoza, no obstante la posición de Sintran Energética y los otros sindicatos, un grupo de trabajadores se acercó ayer a los medios a pedirle que cesara la huelga, que porque ellos quieren trabajar y se sienten ya golpeados por este conflicto, ya que no han recibido sueldos. Mire, nosotros tenemos una apreciación respecto a esa posición. Una, que nosotros tenemos claro que por estrategia la empresa misma ha querido sacar la negociación del escenario natural, que es una mesa de diálogo entre los negociadores, a los medios. Eso está siendo acogido por algunos trabajadores, indudablemente. Pero mire que la mayoría de los trabajadores que hoy están en esa posición son aquellos trabajadores de tipo administrativo que oscilan entre 1.100 a 1.200 trabajadores de la empresa. Y aparte de eso, otras organizaciones sindicales que aquí escuché al señor Alfredo Moreno decir que agrupaban alrededor de 800 trabajadores ellos, entre Agretitredes y Sintran Drummond, y algunos trabajadores no afiliados. Entonces, se viene desarrollando por convocatoria directa de algunos altos funcionarios de la compañía, se vienen desarrollando algunas acciones. Entendemos que son mecanismos también de presión hacia la mayoría de los trabajadores que estamos en huelga. Nosotros queremos decirle a esos compañeros que están allí que sería un error histórico de los trabajadores negarse a sí mismo la probabilidad de mantenerse en una huelga en procura de obtener unas mejores reivindicaciones convencionales. Obviamente, yo dudo mucho de que los trabajadores que estén ahí, en ese plan lo estén haciendo a mera voluntad. ¿Por qué razón? Porque es que existe como que una doble moral en ese sentido. A nosotros, en el transcurso de estos días, varios supervisores nos han llevado su solicitud de afiliación, sin embargo, al sindicato. Sin embargo, están firmando en las convocatorias que se hacen por altos funcionarios de la empresa. También nos están diciendo que luchemos, que nos mantengamos en la lucha, porque las reivindicaciones que logremos nosotros, obviamente ellos podrán servirse de esas reivindicaciones convencionales. Entonces hay un doble sentido que nosotros creemos que hay una confusión en ese momento. Alrededor de 300 trabajadores sindicalizados reciben por turnos de trabajo de 5 días 1 millón de pesos, es lo que hemos conocido. ¿Cómo escogen ustedes esos trabajadores para que vayan a laborar en este plan de contingencia allá en la empresa, en la mina?
El plan de sostenimiento es una faceta posterior a la huelga, en la cual nosotros tenemos que responder por algunos activos de la compañía para que no se deterioren, porque el objeto de la huelga tampoco es la destrucción de la empresa, sino que algunas actividades deben mantenerse dinámicas. Por ejemplo, la generación de energía, evitar que el pic donde se saca el carbón se inunde y pueda producir daños. Entonces, acordamos en mutuo consentimiento con la empresa tener un bloque de trabajadores que desarrollen actividades preventivas en ese sentido. Señor Mendoza, si mal no estoy usted y sin hacer de abogada del diablo, usted dijo que la empresa decidió sacar a los medios un tema que debía ser tratado al interior entre sindicatos y empresarios. Sin embargo, las primeras llamadas que recibimos nosotros aquí en la emisora fue de los mismos sindicatos y ha sido evidente los enfrentamientos entre Sintra Energética y Sintra Drummond, las posturas totalmente contrarias y no se han podido poner de acuerdo. ¿Usted no cree que este ha sido el punto más débil que ha tenido todos los trabajadores al no unirse y enfrentar precisamente y presentar un pliego de peticiones en conjunto y hacer todo en conjunto? Claro, en la medida en que los trabajadores nos dividamos, eso produce mayor debilidad, mayor probabilidad de conseguir reivindicaciones que se requieren. Y nosotros lo que hemos dicho en todas las etapas, no exclusivamente de negociación, sino antes, de que efectivamente se requiere y requerimos de que los trabajadores que estamos cobijados por la convención colectiva nos unamos en un mismo esfuerzo, nos unamos en un mismo propósito, pero eso es una situación difícil y la empresa promueve la división, la empresa lo promueve porque sabe que allí ella saca partido, nosotros eso lo tenemos perfectamente claro. Sin embargo, les repito algo, muchos trabajadores de los que están hoy haciendo eco al llamado de los altos funcionarios de la compañía, lo hacen de pronto pensando en su situación laboral, pero con el deseo profundo de que nosotros saquemos reivindicaciones grandes para que puedan ser aplicados a ellos. Esa doble condición es que nosotros estamos llamando a la sensatez y que seguramente en un documento que se envió al dueño de la compañía, a Gary Drummond, pidiéndole inclusive de que no solucionara el pliego de peticiones a Sintra Energética, eso a mí me llama la atención porque creo de que no se hace con toda la mera libertad y la mera voluntad de los trabajadores. Ayer decía en una entrevista el vicepresidente de Recursos Humanos de Drummond, el doctor Ricardo Urbina Roca, que el bono de 8.500.000 pesos, ya esa propuesta había expirado y esto ha causado malestar en algunos trabajadores. ¿Qué piensa de esto? Es que para nosotros, miren, el bono a la firma no es un punto neurálgico de la negociación. Para nosotros sería mucho más contundente y de pronto más atractivo y más identificable con las necesidades propias de nosotros como trabajadores, que la empresa fuera pensando qué hacer con los compañeros que hoy padecen de cáncer y están dentro de la empresa laborando como si no estuvieran ningún problema. ¿Qué pasa con esos 8 millones de pesos para un trabajador que padece cáncer y tiene que comprar sus medicamentos con sus propios recursos? La intermediación que venía ejerciendo el viceministro de Relaciones Laborales, José Noé Ríos, ¿en qué quedó? Justamente cuando es inminente un tribunal de arbitramiento. La intermediación del ministerio quedó en que nosotros en alguna oportunidad le manifestamos al viceministro José Noé Ríos que la voluntad nuestra no era que él se convirtiera en un mensajero, sino que de verdad las diferencias que tenemos debemos sentarnos con la empresa y él presente inclusive sentarnos a dialogar al respecto de eso. Y es la voluntad nuestra, sentarnos en medio del conflicto. Y ponemos de ejemplos al gobierno nacional, está sentado en medio de un conflicto y de mayores magnitudes. Pero miren, el tribunal de arbitramiento no es inminente.
No es inminente como también se está diciendo en muchos espacios y se le está vendiendo esa idea a la empresa, a los trabajadores. Hoy la ley 1210 cambió todo lo que era la estructura y las competencias. Los tribunales de arbitramiento no se pueden convocar de manera obligatoria. Tiene que ser concertada por las partes. Y si las partes no lo acuerdan, hay un vacío legal que no obliga a los trabajadores a reanudar las operaciones. Entonces, esa es la realidad. Ahora, hago precisión en eso. Nosotros no estamos en la huelga porque estemos felices, ni estamos gozando de la huelga. Lo que queremos es solucionar el conflicto y que se levante la huelga con una solución definitiva. Eso es lo que nosotros queremos. Muchas gracias a Luis Manuel Mendoza Campo, presidente de Sintrami Energética, Seccional El Paso, por esta visita a la tribuna del Cesar. Que tenga usted un buen resto de día. Sí, muchas gracias a ustedes y estamos pues dispuestos también a seguir utilizando estos medios que gratamente ustedes nos han permitido.